se hizo un puente flotante, un muelle flotante, perdón, y para ya no bajar por la catarata, sino entrar a través de San Jorge, y ya se obtuvo el permiso de una finca privada para entrar al muelle y que haya paso hacia Panajachel por lancha. O sea que ese es un tema que le va a ayudar a toda la gente que vive allá, a Y eso todo funcionó el muy bien turismo. en la emergencia del lago. Funcionó muy bien y ya lo fuimos a ver nosotros todavía este año, en el mes de junio, julio, que estuvimos por allá en los distintos recorridos, y todo está en perfecto estado. Ya se habló con los dueños de la finca y ellos están anuentes a dejar nuevamente que pase Ese el es, tránsito por ahí. ese es el área del Jaibal, ¿no? Que le llaman el Jaibal, No, el Jaibalito es un poquito más alejado. más abajo. Sí. Así que básicamente eso, y que seguimos con el puente Arce que no hemos podido abrir, y en el kilómetro 111 siempre de la CA2 Oriente, que se produjo ahí un socavamiento y se perdió parte de la carretera y no tenemos paso, que es en el área de Guanagazapa. Así que esos son como los puntos fuertes, para que la población sepa, y siempre pedir, como lo hemos hecho desde el inicio, la precaución y el transitar solo y solo si fuera necesario, debido a alguna emergencia que se tenga. Gracias, ministro. Realmente la solidaridad empieza a brotar. De hecho, empezó desde el primer día de la emergencia. Yo quisiera hacer un reconocimiento a las donaciones nacionales recibidas. No necesariamente son la lista extensa, porque hay empresas y fundaciones privadas que están haciendo directamente en las áreas donde ellos tienen conocimiento o algún interés. Pero hemos recibido el apoyo de varias empresas privadas: Colgate Palmolive, Embotelladora La Mariposa, Organismo Judicial. No es empresa, pero es un poder del Estado. Esponjas S.A. y Guatemala Candies S.A., así como la solidaridad internacional, que ya se ha concretado el apoyo de la Embajada de la República China de Taiwán, de USAID de Estados Unidos, de la Embajada de Venezuela, de Médicos Sin Frontera, de la Embajada de Cuba, el Programa Mundial de Alimentos, la NAS, que es el asunto antinarcóticos, que nos está prestando la colaboración con 5 helicópteros, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el PNUD, que está proporcionando combustible. En fin, la solidaridad no ha dejado de darse. Se tiene el ofrecimiento de DHL para ofrecer la logística, como nos apoyó el año pasado, la mina Marlin, que está proveyendo combustible, el Club Taurín, es un club de pilotos de 4x4 que está ya llevando alimentos y asistiendo a las víctimas de esta temporal. Varios particulares que han proporcionado vehículos para poder dar asistencia. Mavesa está colaborando con la Fundación Tigo, Transportes Rojas, en fin, y debe haber muchos anónimos que uno no conoce y que no han sido registrados. Pero muchas gracias a la solidaridad nacional e internacional. Tenemos en la línea a Eddie Sánchez, director del ICIBUME, para que nos informe cómo está la situación y qué podemos esperar para los próximos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor ministro. Buenos días a todos. Buenos días, tenemos que se está dando ya el ingreso de un frente frío. Esto está desplazando la humedad. En el transcurso del día todavía tenemos lluvia, pero ya en el atardecer la situación va a cambiar. Va a acelerarse el viento y entonces ya las condiciones van a mejorar considerablemente. Aunque en los próximos días podamos tener algunas lluvias como efecto de la radiación solar que levanta la humedad del suelo, que por cierto está extremadamente húmedo, en algunos lugares sobrepasa los 30 centímetros de profundidad la humedad, y eso es lo que está causando derrumbes y deslaves que desgraciadamente están causando esta tragedia nacional.
Gracias, Eddie. No hay amenaza de otra depresión, otro evento climatológico. No, por el momento no. Estamos entrando a la fase de transición de la época fría, y entonces ya para el día sábado, el día viernes y sábado tendríamos descensos de temperatura. Por ejemplo, en ciudades de Guatemala la temperatura mínima en promedio ha sido 16 grados y fácilmente estará llegando a los 12 o 13 grados. En el altiplano naturalmente será el frío un poquito más intenso, y también las rachas de viento que al inicio del ingreso del frente frío esta noche y mañana pues nos estará afectando, pero ya después la situación va a mejorar considerablemente. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias por su participación. Yo quisiera hacer un par de comentarios por algunas cosas que uno lee o oye, o comentarios de personas. A partir del año 2005, en mi opinión, y tal vez los expertos me pueden... Los parámetros de mediciones y prevenciones de ríos cambiaron. El histórico, digamos, del caudal del río Motagua, el río Izúa, el río Asís, el Salamá, etcétera, eran unos parámetros con los cuales se trabajaba no solo la previsión de desastres, sino la construcción de puentes, la asignación de diámetros de transversales, por ejemplo. Pero ahora resulta que un río que llevaba X metros cúbicos de agua, y ese era su historial más alto, se le ponía un porcentaje de seguridad, resulta que ahora eso no es ni el 10% de lo que tiene ahora de caudal. Entonces el exceso de agua hace colapsar las infraestructuras que se hicieron en el pasado con parámetros totalmente distintos a los de ahora. Y ese es el problema que se tiene. Cuando uno ve las tomas, por ejemplo, del río La Paz, en la frontera de México, cómo llega hasta esa altura. Ese es un puente bien alto. Estoy seguro que cuando se construyó ese puente tenía determinado porcentaje de seguridad por aquello que lloviera un poquito más. Pero ahora se volvió costumbre que todos los años aumentan esos parámetros, ¿no? Yo creo que ahí entramos a toda esta transformación que debemos tener para convivir con el cambio climático, para construir, para prever. Y creo que eso es importante que la población lo sepa. Lo otro es la estabilidad de cerros. Los cerros no se derrumban gratis, se derrumban por la mano humana. Si se le quita a un cerro su masa boscosa de la cumbre, por ejemplo el caso de San Antonio Palopón, se le quita la masa boscosa, no son la falta de árboles en la ladera, porque la ladera está llena de árboles, pero cuando la cantidad de agua exacerbada que viene de la cumbre, resulta que se pasa llevando, la fuerza del agua es tremenda. Entonces la estabilidad de los cerros se está perdiendo. La catarata en Panajachel es un caso. Ese cerro se volvió un Alcacelser, pero los que ya tenemos algunos años acumulados de juventud, yo me acuerdo que jamás esa carretera se cerró durante años, y empezó con estas tormentas. ¿Por qué? Porque es una carretera, es un cerro que se le quitó su entorno natural, y ahora se desestabilizó y se va a seguir derrumbando hasta que se vuelva a estabilizar. Al estilo de Ronaldo, para los ciudadanos de a pie como nosotros en conocimientos científicos de eso. Un cerro pierde la estabilidad como quitarle una pata a un banco donde uno se sienta. Si le quitas una pata, empieza todo el banco a derrumbarse. No es solo la parte afectada, sino que se desestabiliza. Y este es un nuevo llamado para que ese concepto de reconstrucción o transformación se mantenga o se mejore, porque la afección de este temporal va a haber que sumarla a lo que está pendiente del Ágata, del volcán de Pacaya, porque se ha ido acumulando una y otra vez.
y yo he tenido la oportunidad de platicar con los dos candidatos en la segunda vuelta, y a ambos les he recomendado de que sea quien sea el que gane, en el presupuesto del año 2012 no hay otra alternativa más que asignar un fondo de emergencia revolvente. Eso quiere decir que se mantenga un nivel de recursos, porque hoy lo tuvimos que pagar con baches de las carreteras, con no recapamientos por parte de Covial, porque se preservó ese dinero para asistir a las posibles emergencias, y gracias a Dios se hizo. Pero eso no se puede hacer todos los años. Va a llegar un momento en que por falta de financiamiento no se va a poder atender ni la emergencia. Así que creo importante nuevamente un llamado a que es un tema de nación, no es un tema de campaña, no es un tema de partidos políticos o de asuntos personales, es un tema de nación. Yo diría, presidente, perdón, que es un tema de concientización. De conciencia. Realmente los guatemaltecos no hemos tomado y agarrado con seriedad y la magnitud del cambio climático. Uno a veces escucha opiniones y dice, no, esos son cuentos, eso no existe, eso no se da. Pero ¿de dónde salen estas lluvias? ¿De dónde salen estas sequías que se dan? Porque el cambio climático no solo van a ser lluvias, van a ser sequías. Y tenemos que estar preparados como nación para responsablemente afrontar estos embates que nos van a traer. Si no, año con año vamos a tener los mismos problemas. Y lo que se agudiza, como miramos nosotros en el ministerio, es que la brecha de reparación y de reconstrucción cada vez va mayor, porque los fondos son menores, son insuficientes para reparar todos los daños que se han dado. Yo no sé cuántas toneladas de tierra hemos movido estos 7 días, pero debe ser una barbaridad de toneladas. Sí, ingeniero. Bueno, tampoco yo, señor presidente, realmente ingeniero no hemos Cobar, director de Covial. Muy buenos días. Tampoco, señor presidente, no hemos tenido realmente la oportunidad de hacer un cálculo total, pero creo que el punto que usted tocó es muy importante, y creo que sería de recalcar de que aquí tiene que ser un trabajo de todos. Aquí no se trata de buscar culpables, porque yo lo dije, si vamos a buscar culpables, creo que todos lo somos, porque para poder tener buenos diseños en nuestras carreteras tenemos que pensar primero en una ley apropiada del derecho de vía. Si no tenemos una ley apropiada del derecho de vía, no vamos a poder diseñar como debe de ser. El otro punto importante es el tema del medio ambiente, como usted lo mencionó, que hemos hecho un mal uso de los suelos, nos está pasando la tierra, nos está pasando ahorita a nosotros la factura, y si no acudimos a eso, si las instituciones de este tema no cuentan con el apoyo y los recursos necesarios, tampoco vamos a tener las carreteras apropiadas. Ronaldo acaba de mencionar el tema de los puentes, ¿por qué? Y ahorita nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué el año pasado con Ágata perdimos tantos puentes? Y este año que también hemos tenido lluvias tan fuertes, los puentes que están dañados, la mayoría son recuperables. Entonces tenemos que analizar qué sucedió con Ágata y qué nos puede volver a suceder, y podemos volver a tener el mismo problema que gracias a Dios este año no lo tuvimos. Y Ágata fue una tormenta que se inició a principios de la lluvia. En ese momento los ríos todavía no han limpiado todo lo que se ha solvado, todo el mal uso que hemos hecho de los suelos. Ágata arrastró todo eso en 3-4 días y arrastró con todos los puentes que pudimos ver el año pasado. Este año tuvimos la suerte de que la tormenta 12 entró al final de la temporada, cuando los ríos en cierta forma ya se habían limpiado, y eso pues causó que estos puentes no se hubiesen perdido. Y también hay trabajos de bordas y todo que se hicieron, que en este momento nos están afectando a un montón de comunidades. Creo que nuevamente, yo cada vez que entramos en estas emergencias, aquí llevamos ahorita 8 días, el año pasado fueron 109 días de emergencia, pero creo importantísimo que esa conciencia nacional hay que estimularla. Y yo invitaría a los dos señores candidatos que están en la segunda vuelta a realmente en un inicio de gobierno hay oportunidades especiales, como podría ser una gran mesa nacional para analizar este problema del cambio climático. Guatemala de alguna manera tiene liderazgo regional sobre el impulso de un programa de cambio climático. Guatemala es uno de los 4 países con mayor riesgo por el cambio climático en el continente, y ya lo estamos sufriendo. El año pasado yo me acuerdo de un seminario que fuimos, una reunión de trabajo que fuimos,
nos dijeron, no, el año entrante nos toca el Niño y va a estar seco. Vaya niño más seco, el que nos tocó, vino con dos pañales y mojado. Creo que realmente hace falta aquí un tratamiento más serio, más profundo de las autoridades electas, Congreso, Ejecutivo, de la población, de la sociedad civil. El país se está desmoronando. Empezó en el Mich en el año 97, si mal no recuerdo. Después pasaron un montón de años, en el 2005 viene la tormenta Stan, 2010 ya más corto el tiempo, y ahora de un año para otro un evento que está provocando casi las mismas pérdidas. El día lunes en gabinete de gobierno el ministro de Agricultura dio un informe preliminar de los daños que hay, y son daños cuantiosos. Se tomaron prevenciones para colocar las bombas de riego, por ejemplo, debido a los indicadores del año pasado, y resulta que este año lo sobrepasaron. Entonces, creo que hay necesidad de un trabajo serio, de fondo, y donde se pone la boca hay que poner la chequera. Uno puede ilusionarse con un programa de reconstrucción, pero si no tiene un mecanismo que alimente tanto la reconstrucción como la prevención para que el próximo evento tengamos menos problemas y tengamos mejor experiencia para atender. Alejandro. Sí, señor presidente, yo creo que es muy importante esta temática. Hace 40, 50 años era muy común el término desastre natural. Pero hoy en día ya los expertos ya no hablan de desastres naturales, porque no es la naturaleza la que genera los desastres, somos nosotros los seres humanos. Si nosotros tenemos un terremoto en un desierto, no es desastre, porque no hay construcciones, no hay afectación del ser humano. Y la realidad es de que nosotros los guatemaltecos hemos venido durante más de 30 años construyendo nuestro propio riesgo y nuestra propia vulnerabilidad. Y lo que estamos viendo ahora en Santa Rosa y con estas lluvias es únicamente el resultado de la vulnerabilidad que nosotros mismos construimos como guatemaltecos a lo largo de los años. Y esto se ha venido agravando por nuevos factores como el cambio climático, que ha aumentado el número de eventos y la frecuencia y la intensidad de estos eventos, tanto en exceso de lluvias como en sequías, como había mencionado el señor ministro de Comunicaciones. Pero a esto le tenemos que agregar de que ha habido un crecimiento en la construcción, en la urbanización, en el asfalto en calles. Esto lo que genera es de que ya combinado con la deforestación, el agua que antes era absorbida, ahora se convierte en escorrentía. Y esto viene a generar esas correntadas de agua que nos generan tragedias enormes y una serie de otros problemas. Y se complica aún más porque estamos construyendo en lugares donde realmente no deberíamos de construir. Yo he visto viviendas que están construidas encima de los ríos, señor presidente, ya no a la par o a la orilla del río, sino encima del río, y permiten que por un pequeño tubo traten de pasar el río por debajo de la vivienda. Evidentemente esa es una receta para una tragedia. Y los ríos regresan a su cauce. El río regresa a su cauce. Pero aparte de eso, hemos hecho un mal manejo de los desechos sólidos, de la basura, que eso nos ha generado problemas en todo el territorio nacional. El otro tema que me preocupa muchísimo, señor presidente, son los asentamientos que empezaron a construirse después del terremoto, que también han venido a aumentar la vulnerabilidad. Así es que tal vez el mensaje en este momento es que necesitamos un ordenamiento, necesitamos una gestión para la reducción de riesgos a desastres, pero este tiene que ser un esfuerzo de nación. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que manejar bien la basura, tenemos que construir en los lugares donde nos autoricen las municipalidades, tiene que haber un ordenamiento territorial. En fin, tenemos que hacer un esfuerzo de nación para reducir esa vulnerabilidad. Gracias, Alejandro. Hay una expresión, creo, que es del gran Toro Sentado, un líder indígena americano, y él decía: cuando corten el último árbol, cuando pesquen el último pescado, cuando terminen con el último río, se darán cuenta que el dinero no se come. Y eso lo dijo